Un rascacielos de Chicago esconde un defecto muy grave. Esas ventanas causaron un gran escándalo. Un depósito de combustible se convierte en una hoguera infernal. El panorama era devastador. Se podía ver el humo desde el espacio. Un estadio de campeonato sufre un derrumbe catastrófico. Mucha gente tenía conocidos entre los afectados, así que el impacto fue considerable. Y uno de los puentes más importantes de Canadá saca a la luz todos sus defectos. Había grietas y fisuras que ponían el puente en grave peligro. En las grandes construcciones, hasta el menor error puede causar un enorme desastre. Fallos de cálculo. Malentendidos. Estos son los errores de la ingeniería que solo un experto puede intentar solucionar. Ingeniería letal. A la hora de construir a lo grande, los ingenieros deben pensar con mucha calma cuáles son los mejores materiales. Basta con que uno solo funcione mal para que se produzca una catástrofe terrible. Como en este edificio tan vanguardista de Chicago que se hizo famoso por el peor de los motivos. La torre no corría peligro, pero no podía decirse lo mismo de los peatones. Una estructura llamativa con un defecto clave. Y una catástrofe de la ingeniería que no tardó en provocar una tragedia. La gente quería soluciones, exigían la reparación inmediata. Chicago, la ciudad del viento, es famosa por su clima extremo y su impresionante perfil urbano, que puede presumir de los edificios más altos y vanguardistas de los Estados Unidos. Cuando piensas en un lugar con edificios que quitan el hipo, enseguida te viene a la mente Nueva York, pero Chicago está considerada como la cuna de los rascacielos. El periodista Lee Bay conoce la historia. Chicago lleva construyendo edificios gigantescos más de un siglo, sobre todo en el centro. Se trata de un núcleo urbano muy compacto, con el lago hacia el este y el río y el ferrocarril hacia el oeste. Así que únicamente se puede crecer hacia arriba. 3 de los edificios más altos de los Estados Unidos se encuentran en Chicago. En 1972, la compañía de seguros CNA Financial decidió abrir una sede en el centro de Chicago. Para destacar un perfil urbano tan concurrido, a los arquitectos se les ocurrió una idea muy atrevida. Este edificio se construyó en los años 70, es un modernismo tardío. Para que destacase en el panorama arquitectónico de la ciudad, se les ocurrió pintarlo de color granate. Eclipsado en altura por otras construcciones, el plan consistía en pintar la torre CNA de un color más llamativo de lo habitual, con lo que se ganó un sobrenombre difícil de olvidar: la Torre Roja. Chicago cuenta con uno de los skyline más famosos del mundo y de los Estados Unidos. Lleva construyéndose más de un siglo. Los edificios compiten por ser cada vez más y más altos. Hay rascacielos y construcciones más modestas en las que predominan el gris y el blanco y negro. A veces los promotores prefieren darle un toque de color y este es el mejor ejemplo. Queda claro por qué se ganó el sobrenombre de Torre Roja. El llamativo tono granate se diseñó para emular la puesta de sol sobre el lago Michigan. La Torre Roja enseguida se consideró un edificio emblemático, como nos explica el historiador de la arquitectura Rick Kill. La arquitectura moderna significa diseño vanguardista, estructuras de acero cubiertas de cristal. Esta torre mide más de 200 metros y tiene 44 plantas. El edificio cuenta con un esqueleto de vigas de acero reforzado con bastidores muy gruesos y unas 3.000 ventanas empotradas a 38 centímetros de profundidad. Fueron precisamente las ventanas las que hicieron famosa a la Torre Roja, porque la pintura color carmesí no era la única peculiaridad de esta construcción tan grandiosa. Cada una de las ventanas empotradas de 2 metros por 3 incluía un panel de cristal tintado.
Con este diseño, pretendían que en la fachada se formase un juego de luces y sombras. En la Torre Roja hay más de 3.000 ventanas empotradas en la estructura de vigas metálicas. Parece sencillo, pero es impresionante. La Torre Roja había logrado destacar entre otros edificios emblemáticos, pero al cabo de pocos meses llamó la atención por razones bien distintas. Las ventanas empezaron a dar problemas casi desde el principio, y son más de 2.900 paneles de cristal. Había quejas de que los paneles se agrietaban. Más de 2.000 reclamaciones en un plazo de 2 años. Los denunciantes no eran solo vecinos del edificio. En 1994, un viandante resultó herido al caer fragmentos de cristal desde la planta 36. Unos años más tarde, el 7 de junio de 1999, se descubrió una rotura grave en la ventana del piso 29. Como medida de urgencia, se cubrió todo el panel con una película adhesiva de color blanco que evitaba mayores desprendimientos. A su vez, se colocaron planchas de contrachapado negro sobre la ventana para proceder más tarde a su reparación. Sin embargo, el 8 de octubre de 1999 ocurrió lo imposible. Un fragmento de cristal del tamaño de una bandeja con los bordes cerrados se precipitó desde la planta 29 y cayó al vacío desde 100 metros de altura. Una mujer joven se dirigía a una entrevista de trabajo en el centro de la ciudad. Se bajó del mismo tren que está pasando ahora mismo a nuestra espalda. Una de las ventanas del edificio se desprendió desde la planta 29, impactó contra el techo del tren y golpeó a la joven mientras cruzaba la calle por ese lado con su hija agarrada de la mano. Por desgracia, la madre falleció. Como consecuencia del desastre, los ingenieros investigaron por qué se rompían las ventanas de la Torre Roja, para evitar así la repetición de accidentes tan trágicos como ese. La razón parecía obvia: el clima de Chicago. En la ciudad de Chicago se registran variaciones de temperatura verdaderamente extremas. Los ingenieros saben que los materiales usados en la construcción de un edificio deben resistir las inclemencias del tiempo. Pero en una ciudad plagada de rascacielos, ¿por qué la Torre Roja parecía ser la única incapaz de soportar el clima extremo? El ingeniero forense David Drengenberg nos explica los detalles. Al observar el perfil urbano de las grandes ciudades, vemos que la mayor parte de los edificios están recubiertos de paneles de cristal que dejan pasar la luz y que se expanden y se contraen con los cambios de temperatura. Cuando la luz del sol incide sobre las fachadas, dichos paneles se expanden uniformemente en todas direcciones. En su empeño porque la Torre Roja destacase, el empotramiento de los paneles de cristal parecía haber provocado esta catástrofe. Cuando se instala un ventanal en un lugar sobre el que inciden parcialmente los rayos del sol, el fragmento expuesto a la luz y el calor se calentará más rápidamente que las zonas sombrías. Así se dan las condiciones para el calentamiento de una parte del cristal mientras que la otra permanece fría. Este tira y afloja provocado por los efectos de expansión puede generar tensiones internas y en determinadas circunstancias provocar grietas profundas. Los ventanales de la Torre Roja estaban siendo sometidos a un fenómeno conocido como estrés térmico. El estrés térmico se produce cuando el calor hace que una zona del cristal se expanda y origine tensiones en otra zona más fría, sobre la que genera grietas. Cuanto más se caliente la zona expandida del cristal, mayor es la tensión que se genera sobre la zona fría, lo que da lugar al estrés térmico. Si la tensión alcanza el punto crítico, el cristal se rompe. El centro de la ventana se calienta más rápido que la zona perimetral. Con la expansión del centro de la ventana y la acumulación de estrés térmico en la zona perimetral, algo tenía que romperse. Como los ventanales estaban empotrados, los cristales sobre los que incidía la luz solar se calentaban y expandían. Pero las esquinas se encontraban en zonas sombrías y se contraían, de modo que el cristal acababa agrietándose. David Drengenberg nos lo demuestra.
Aquí tenemos un modelo a escala de la ventana para comprobar cómo se producen las grietas cuando se dan determinadas condiciones climáticas. El panel está incrustado en un armazón de aluminio y los efectos derivados de los cambios de temperatura se han replicado mediante una lámpara situada en el centro y un ventilador en las esquinas. Gracias a la técnica de cámara rápida, apreciaremos la formación de grietas. Comencemos la prueba y a ver qué pasa. ¿Luces? En el experimento de David se aplica calor a un lado del panel y aire frío al otro, de forma parecida a lo que ocurre con el clima de Chicago y la Torre Roja. Al cabo de unos momentos, el estrés térmico rompe el cristal. Como podéis ver, se ha formado una grieta después de completar varios ciclos de expansión y compresión. Como habíamos previsto, las grietas se forman en el exterior y se expanden hacia el interior, lo que incrementa su fragilidad. El cristal es un material frágil. Una vez se agrieta, ya no hay solución posible. En Chicago, el llamativo rascacielos conocido como Torre Roja escondía un grave error de diseño. Los ventanales empotrados habían provocado tensiones demasiado grandes en los paneles de cristal. Los ingenieros se dieron cuenta de que no podían hacer nada para arreglar los desperfectos. Al conocerse la magnitud de la tragedia, solo quedaba una opción: sustituir los 3000 paneles por otro tipo de cristal que fuese capaz de soportar las inclemencias de Chicago. Pero cambiar 3000 ventanas no se hace de un día para otro. Así que eran necesarias diversas medidas de protección temporal. Sustituir todos esos paneles iba a consumir bastante tiempo, así que para evitar más roturas mientras se completaba la reparación, se emplearon películas adhesivas con el fin de evitar la caída de más fragmentos a la calle. La película adhesiva de seguridad se compone de capas microscópicas de poliéster y se utiliza habitualmente en edificios construidos en zonas de huracanes. Si se rompe el cristal, los pedazos permanecen adheridos a la película hasta el momento de reemplazarse. Las ventanas de la Torre Roja se sustituyeron por paneles más gruesos de cristal templado que eran capaces de resistir el estrés térmico. Además, añadían una nueva medida de seguridad. En la actualidad, las ventanas de la Torre Roja se revisan todos los meses para garantizar que ningún fragmento se precipita sobre los peatones. Al diseñar una nueva estructura, los ingenieros deben tener en cuenta lo que les rodea tanto como lo que desean construir. Cuando fallan los cálculos, puede ocurrir una catástrofe. Como en este depósito de combustible en las afueras de Londres, donde se produjo un gravísimo incendio. Este desastre de la ingeniería es único en su especie. Nos dejó a todos con la boca abierta. Nunca habíamos visto nada igual. Era como un muro de llamas inmenso. La crónica de un desastre anunciado. Cuando hablamos de sustancias tan peligrosas como estas, no hay margen de error. La economía de los países desarrollados depende fundamentalmente del petróleo y en cantidades enormes. Para poder satisfacer la demanda, resulta imprescindible disponer de reservas. Dame petróleo y moveré el mundo. Pero se trata de una sustancia difícil de encontrar. Hay que extraerla, refinarla y sobre todo almacenarla bien. Los riesgos que se corren son muy elevados. Almacenar petróleo no es cosa fácil, como nos explica el ingeniero de seguridad Fatih Tarada. Almacenar combustible, sobre todo a gran escala, requiere una supervisión continua de los depósitos, tanto de la parte líquida como de las sustancias volátiles, tales como gases y vapores superficiales. Podemos decir, sin lugar a dudas, que los vapores resultan más peligrosos que los combustibles licuados. A menos de una hora de Londres se encuentra Buncefield, una instalación diseñada especialmente para almacenar líquidos peligrosos. Buncefield es uno de los mayores depósitos de combustible de Reino Unido. Puede contener 228 millones de litros de gasolina y sustancias petroquímicas.
Igual que en otras instalaciones de este tipo, la seguridad es lo primero. Los cilindros de almacenaje están rodeados de cubetas de retención, barreras físicas para proteger la estructura principal cuando se producen derramamientos. Las cubetas de retención están diseñadas para contener más líquido que las unidades de almacenamiento a las que rodean. Si se produce un vertido accidental, los líquidos permanecen en la zona de control. Además, todos los cilindros de almacenaje están dotados de varios dispositivos de seguridad y válvulas de escape. Sin embargo, incluso las instalaciones más seguras corren peligro cuando se produce una catástrofe. El sábado 10 de diciembre de 2005, un envío de combustible accedió a las instalaciones de Buncefield para su almacenaje. Los operarios de llenado empezaron a verter petróleo en el tanque número 912 hacia el final de la tarde. Estamos hablando de mucho combustible, así que les iba a llevar cierto tiempo. El procedimiento transcurrió sin incidentes hasta la primera hora de la mañana, cuando algo empezó a ir mal. A las 5:37 del día 11 de diciembre, el nivel del tanque superó la capacidad máxima y el petróleo se derramó por los respiradores del depósito. Sin que saltasen las alarmas, las sustancias inflamables siguieron inundando la zona sin que nadie se diese cuenta. Después de observar una nube de vapor imprevista, uno de los operarios de Buncefield dio la voz de alarma y activó las bombas de agua de emergencia. Casi de inmediato, la nube de vapor provocó una explosión. Tras el inmenso estallido en uno de los almacenes de combustible más grandes de Reino Unido, el fuego se extendió rápidamente por toda la instalación. David Mitchell vivía cerca del lugar y todavía recuerda aquella noche tan horrorosa. Estaba durmiendo con mi mujer cuando de repente se produjo una tremenda explosión que nos hizo saltar de la cama. Las alarmas de incendios de todo el vecindario hacían un ruido atronador. Pensamos que se había producido un accidente aéreo. Había un ruido tremendo, la casa entera no paraba de temblar. Se cayó el falso techo y salieron grietas por todas las paredes. Los trabajos de escayola estaban completamente destrozados y el techo de la cocina se vino abajo. En este punto no dábamos crédito a lo que veíamos, porque ya faltaba poco para que la casa se derrumbase. Teníamos niños pequeños y no veíamos el momento de salir de allí. Cuando salí al jardín de atrás, parecía como si todas las ventanas de la casa fueran a salirse del marco. La fachada se había inclinado hacia adelante y había aparecido una grieta grandísima desde el tejado hasta el primer piso. Caían tejas al suelo y se había formado un agujero justo en el centro del tejado. De habernos quedado en las habitaciones interiores, habríamos visto el cielo nocturno sin más que mirar hacia arriba. El jefe de bomberos, Roy Weisher, y todo su equipo llegaron a la zona del desastre. En los informes se describe cómo habían aparecido árboles arrancados de cuajo, cadáveres de animales y pájaros por los arcenes de las carreteras, vehículos abandonados y un panorama devastador. Cuando llegamos a la urbanización Mainlands, más de 300 edificios se encontraban dañados y a punto de venirse abajo. Las dimensiones del incendio que siguió a la explosión no se recordaban desde los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Recuerdo haber mirado hacia las instalaciones de Buncefield y pensar que jamás había visto una cosa tan extraordinaria en toda mi vida. Solo se puede describir como un muro de llamas, porque apenas habían pasado unos segundos desde la explosión y todo el petróleo se había consumido en un instante. La nube de humo podía verse desde el espacio y el centro de Londres quedó completamente eclipsado. En la estación Victoria se hizo de noche en pleno día. Unas 40 personas resultaron heridas, pero afortunadamente no hubo que lamentar víctimas. Los incendios se prolongaron durante 5 días y fueron necesarias cantidades ingentes de agua y espuma contra incendios para controlar la inmensa deflagración. Unos días más tarde, los inspectores comenzaron a investigar las causas del desastre. Lo primero que revisaron fueron las medidas automáticas de seguridad en el depósito principal. El tanque tenía 2 niveles de control distintos, un indicador que permitía a los operarios controlar las operaciones de llenado y un interruptor maestro independiente que debía cancelar cualquier tipo de operación si los depósitos rebosaban. Saltaba a la vista que los indicadores de control habían fallado.
El personal de la sala de control no recibió ningún tipo de alerta cuando los depósitos alcanzaron unos niveles muy peligrosos. El equipo de inspectores llegó a la conclusión de que el interruptor maestro no había funcionado porque le faltaba una pieza fundamental. Los mecanismos afectados y el conjunto de instrumentos defectuosos habían permitido el rebosamiento de los depósitos y la consiguiente inundación de varias cubetas de retención. Sin embargo, los combustibles líquidos no habían sido los causantes de la explosión. Cuando el petróleo entra en contacto con el aire, las moléculas superficiales se evaporan y forman una nube de gas ascendente. Las cubetas de retención están pensadas para contener líquidos, nunca vapores petroquímicos, y esa fue la causa principal de las explosiones. Se había formado una nube tóxica de gran tamaño. Era un verdadero polvorín a punto de estallar. Solo faltaba una pequeña chispa. Los inspectores señalaron que se produjo una chispa minúscula al saltar las alarmas antiincendios manuales. Cuando los vecinos y los conductores del camión cisterna vieron la nube tóxica, alertaron al personal y activaron las alarmas que ponían en funcionamiento las bombas de agua. Paradójicamente, la chispa que se produjo al activar las alarmas prendió fuego a la nube tóxica. Al producirse la deflagración, salió a la luz otro fallo, esta vez en las cubetas de retención. Las cubetas estaban afectadas por un error de diseño, porque contenían piezas de plástico y de silicio. Con el calor generado por la explosión, se derritieron varias de estas piezas y permitieron que se extendiese el fuego. Fatih Tarada formó parte del grupo de investigación que descubrió las causas del fallo catastrófico en las cubetas de retención. A la hora de instalar una cubeta para hidrocarburos, resulta imprescindible que mantenga su integridad en caso de incendio, porque es el tipo de accidente que se debe prevenir. Si no se dan esas condiciones, ¿para qué nos sirve la cubeta de retención? El legado del desastre de Buncefield planteó varios interrogantes relacionados con el almacenaje de combustibles. Lo que debía haber ocurrido es que saltasen las alarmas automáticas y que los operarios se hubiesen dado cuenta a tiempo, pero ninguna de estas dos medidas de seguridad evitó que siguiera entrando petróleo en la instalación. Todos estos factores se han tenido en cuenta al reconstruir la planta, prestando especial atención a las cubetas de retención. Se dieron cuenta de que además de aislar el combustible del exterior, todas las piezas debían ser capaces de resistir temperaturas muy elevadas. A juzgar por la magnitud de los daños ocasionados por la explosión, las instalaciones necesitaron reparaciones profundas. Es más, también hubo que arreglar los terrenos colindantes. Aunque la instalación ya funciona a pleno rendimiento, las consecuencias de la explosión de Buncefield todavía se hacen notar en la actualidad. El coste medioambiental, económico y social fue considerable. No hubo que lamentar víctimas, pero algunos heridos aún se están recuperando de los efectos de la explosión. Sin duda, todo fue debido a una cadena de errores de lo más insólito. Confío en que no se repitan nunca más accidentes como el que tuvimos que padecer nosotros. Sin embargo, espero que todo el mundo haya aprendido de la experiencia y que ahora contemos con medidas de seguridad adecuadas para sentirnos más protegidos. Cuando los ingenieros calculan mal, las consecuencias pueden ser catastróficas. Pero hay veces que los errores no salen a la luz hasta pasadas varias décadas. Como en este puente de Canadá, que escondía un defecto crítico hasta entonces pasado por alto. Durante años nadie se dio cuenta del problema. Había grietas y fisuras que ponían en peligro la estabilidad del puente. Una vía de transporte fundamental que ponía en peligro a todos los usuarios. Está claro que la estructura no se había construido para durar. Montreal se fundó a principios del siglo XVII y enseguida se convirtió en el centro neurálgico del comercio de pieles
a muy poca distancia de la colina que le da su nombre. Esta colina de 3 vertientes se llama Mont Royal y ocupa el centro de la ciudad de Montreal, ubicada entre el río San Lorenzo hacia el sur y la Rivière de Paris hacia el norte. En realidad, Montreal es una isla rodeada de vías marítimas y la única forma de salir es el puente, como nos explica el periodista Teddy Elliott. Los puentes son un elemento fundamental para la ciudad, porque conectan con Estados Unidos y también con la zona norte de la región de Quebec. En 1957 comenzó la construcción del primer puente Champlain, que enlazaba la isla de Montreal con los barrios periféricos de la orilla sur. Se trata de una estructura inmensa, de más de 7 kilómetros de longitud, compuesta por 2 zonas de aproximación y una plataforma central, construida con vigas de acero y más de 3 kilómetros de largo. El puente se presupuestó en $52 millones y la parte colgante pretendía causar impresión con su diseño vanguardista. La estructura se diseñó en los años 50 y el material favorito de esa época era el hormigón pretensado. Las barras pretensadas proporcionan mayor resistencia al hormigón armado. La fuerza de tracción se incrementa gracias a los tensores de acero. Este tipo de material permite construir estructuras de hormigón más ligeras y aerodinámicas sin sacrificar la resistencia. El puente Champlain se inauguró en el año 1962 y en los 70 ya era el más transitado de todo el país. Durante décadas sirvió como punto de entrada y salida a la ciudad de Montreal sin causar ningún tipo de problema. Sin embargo, a finales del siglo XX aparecieron algunos desperfectos. Los inspectores se dieron cuenta de que la estructura del puente presentaba grietas y fisuras que ponían en grave peligro su vida útil y podían provocar un derrumbamiento inminente si seguían aumentando de tamaño. Las grietas en el hormigón armado y el óxido de los tensores de seguridad eran señales evidentes de que la estructura había comenzado a perder solidez. Una revisión más profunda indicó que se estaba produciendo un deterioro imparable en varias zonas de la estructura, lo que resultaba muy preocupante a la vista del número de usuarios del puente. El principal problema residía en el estado del hormigón pretensado en las zonas de aproximación al puente. Finalmente, los arquitectos descubrieron por qué se había producido este deterioro tan grave. En Montreal los veranos son calurosos y los inviernos muy fríos. El agua se infiltra en las grietas más diminutas y los ciclos de expansión y contracción se producen cuando el agua se congela y se derrite. Con el paso del tiempo se generan grietas y la estructura se debilita hasta romperse. Las grietas del hormigón expusieron las barras de acero a los efectos del agua. Pero la escorrentía del puente no era únicamente de agua pura, como nos explica el ingeniero Steve Seltzer. Con este clima es muy habitual utilizar sal en las carreteras, porque tenemos muchas precipitaciones de nieve y las inclemencias del tiempo pueden provocar cambios muy bruscos en cuestión de días. Con los inviernos gélidos de esta región de Canadá es habitual ver a las brigadas de carreteras vertiendo sal sobre la calzada. Cuando la sal derrite la nieve, el agua se escurre por los laterales de la estructura del puente. Si la escorrentía entra en contacto con las barras de acero pretensado, entonces corren riesgo de oxidarse. La oxidación se produce cuando el oxígeno y el agua reaccionan con la barra de acero para formar óxido de hierro. La presencia de sal acelera el proceso de corrosión hasta 10 veces. Con el tiempo, la fusión del hielo sobre el acero provoca el deterioro de varias piezas fundamentales para la estructura del puente, a un ritmo que los ingenieros no habían sido capaces de prever. Y este proceso se vio empeorado por un defecto de diseño. El catedrático de Ingeniería de Estructuras Lofty Gizani nos lo explica. En este puente las piezas encajan bien, pero no hay ningún sistema de drenaje adecuado. Además, no se instalaron membranas hidrófugas como en los puentes modernos. Por esta razón, si el agua salada se infiltra en la plataforma a través de las grietas del hormigón,
Ataca las barras de acero pretensadas que sostienen la estructura. Las consecuencias a largo plazo de este deterioro continuo pueden resultar fatales, como nos indica el topógrafo jefe Mark Vandry. Empezaron a formarse grietas y las barras pretensadas no dejaban de corroerse. Por esa razón, el resultado podría haber sido verdaderamente catastrófico. De acuerdo con los planos del puente, las piezas están integradas de tal manera que si una se rompe, las demás también se derrumban. El puente Champlain de Montreal se estaba deteriorando mucho más deprisa de lo que habían anticipado los ingenieros. Dado el avance imparable de la corrosión, hacía falta una solución urgente. Se decidió reemplazar el puente, pero aún pasarían varios años antes de que terminasen las obras. Para mantener el flujo de tráfico, las plataformas colgantes de hormigón pretensado se reforzaron con una superviga. La superviga no era otra cosa que una barra de acero colocada sobre los brazos hormigonados del puente con el fin de incrementar su resistencia. Se trata de crear una estructura de apoyo para sujetar otra, así que fabricaron una barra de acero gigantesca para dar soporte a la plataforma central. Sin embargo, la superviga no está exenta de problemas, porque al colocar la estructura de apoyo se está modificando la distribución de cargas que se había previsto, lo que da lugar a más grietas y otros desperfectos en varias zonas del puente. Para poder conservar el puente antiguo hasta que se construyese el nuevo, se consideró imprescindible poner en marcha un plan de reparación continua. Queda claro que las plataformas y jácenas de hormigón no habían funcionado bien. El hormigón es difícil de reparar y los parches nos sirven de mucho. Una de las razones por las que se escogió el hormigón fue la posibilidad de prefabricarlo, para reducir al máximo el plazo de construcción. Sin embargo, aunque el hormigón pretensado era una innovación para la época, las tareas de reparación resultaron ser una auténtica pesadilla. Deberían haber utilizado acero, porque el hormigón pretensado era una tecnología impredecible por aquel entonces y no se tenía una noción exacta de lo que podría durar. No se trata de un material que resista bien las temperaturas extremas y además le afecta a la sal, los problemas de drenaje y la corrosión. Cuando se deterioran las plataformas y jácenas de hormigón pretensado, es casi imposible repararlas. El acero es más fácil de limpiar y de reparar, y mediante la soldadura se pueden añadir elementos de refuerzo. Tras dictarse la orden de demolición del antiguo puente Champlain, las obras de la nueva estructura dieron comienzo en el año 2015. El nuevo puente se inauguró en julio de 2019, con sus 168 metros de plataforma asimétrica suspendida sobre el río. Con un coste total de 4.000 millones de dólares, este ejemplo de ingeniería vanguardista ofrece a los usuarios 6 carriles de tráfico y una anchura de 60 metros, que lo convierten en uno de los más grandes del mundo. Gracias a su diseño innovador y sobre todo al tipo de materiales elegidos, se prevé que el nuevo puente Champlain logre resistir el clima extremo de Montreal durante al menos 125 años. Esperemos que la nueva estructura de Montreal evite los atascos y garantice la seguridad de los usuarios durante las próximas décadas. En los grandes proyectos de ingeniería, el diseño y la construcción son fundamentales para que todo salga bien. Si se cometen errores, los desastres no tardan en ocurrir. Como en este trágico derrumbamiento en Holanda, que sacó a la luz los defectos constructivos de una estructura vanguardista. Una cadena de errores, tanto de diseño como de comunicación, fue la causa de este derrumbe. El colapso de un estadio dejó aterrada a una ciudad entera. Nos quedamos boquiabiertos. ¿Por qué había ocurrido una cosa así? Los errores de este proyecto sirvieron como recordatorio de la importancia tanto de la coordinación como de la comunicación entre equipos. En
En la región central de los Países Bajos, conocida como Twente, se encuentra una ciudad medieval de gran belleza llamada Enschede. Con una población cercana a los 150.000 habitantes, el equipo de fútbol Twente Football Club se ha convertido en uno de sus símbolos. El Twente Football Club holandés es un equipo de fútbol de la primera división neerlandesa con sede en la ciudad de Enschede. El periodista Bart Hinke nos lo explica. La historia del Twente hunde sus raíces en esta región. Existen unos 28 clubes de aficionados y se nota la pasión de los hinchas cuando el equipo tiene éxito, pero también cuando no les va del todo bien. El fútbol es el deporte nacional y los seguidores del Twente son extraordinarios. La asistencia a los partidos suele superar los 26.000 aficionados, que no está nada mal para una ciudad de estas dimensiones. Fundado en 1965, Twente Football Club era un club regional con grandes aspiraciones y en el año 2010 lograron sus objetivos al conquistar la Copa Holandesa de Fútbol. Fue el punto álgido del equipo. Nos parecía casi imposible que lo hubiesen conseguido. Al ganar el campeonato, Twente Football Club se clasificó para la Copa de Europa, así que los dueños decidieron que ya era hora de construir un estadio en condiciones. La propuesta era edificar un complejo que pudiese dar cabida a unas 30.000 personas. De esa forma podrían medirse con los grandes equipos europeos. El plan se basaba en ampliar una sección en forma de L y diseñar una curva en forma de U, con una longitud de 45 metros para añadir unos 7.000 asientos más. La cubierta voladiza se compondría de 11 bastidores de cojinetes soportados por barras de acoplamiento en varios puntos de una matriz metálica. Las obras se iniciaron en febrero de 2011 y los trabajos de la cubierta estaban previstos para la semana del 23 de mayo. El único problema era que la cubierta y el armazón de soporte tenían que estar terminados a principios de la siguiente temporada, es decir, en menos de 2 meses. Se trataba de un proyecto muy ambicioso. El catedrático de ingeniería Robert Nis cree que el plazo de entrega inminente añadió presión a un calendario de por sí estricto. Lo normal cuando se construye un estadio es que les lleve mucho tiempo encontrar la financiación y una vez la consiguen lo quieren todo para ayer. No paran de meterte prisa porque se les echa encima la nueva temporada deportiva. Pero cuando la gente trabaja muy rápido, la supervisión no es nada buena y los operarios no hacen más que cometer errores. Los retrasos en la construcción y la nueva temporada a la vuelta de la esquina obligaron a tomar una decisión poco frecuente. Las obras se efectuarían simultáneamente en varias zonas del estadio. Cuando se lleva a cabo un proyecto de esta magnitud, o de cualquier magnitud, es imprescindible que las cosas sigan un orden determinado. Pero al darse tanta prisa para terminarlo, la regla más básica de todas se ignoró por completo. Los operarios habían empezado a realizar varios trabajos distintos y corrían bastante peligro. Tiene que haber una supervisión que marque la pauta y les indique que no pueden levantar las gradas al mismo tiempo que se coloca la cubierta. Dado que las escaleras de hormigón aún no se habían completado, el adjudicatario principal ignoró las medidas de seguridad y puso a trabajar a su equipo justo debajo de la cubierta en construcción. Un plan abocado al desastre. El 7 de julio de 2011, mientras se soldaba la cubierta del estadio Twente Football Club y los operarios se desplazaban por la zona de obras, se derrumbó el armazón completo. El fotoperiodista Eric Brinkhorst fue testigo del desastre. Me llamaron por teléfono mientras revelaba unas fotos en la oficina, así que agarré la cámara y me dirigí hacia allí. Los servicios de emergencia ya habían llegado a la zona y trataban de rescatar a los heridos entre los cascotes. Había varias ambulancias y mucha gente echando una mano. La grada principal se había venido abajo y no se veía otra cosa que hierros retorcidos.
A pesar del esfuerzo colectivo, 2 operarios de la construcción perdieron la vida en el accidente. Se afecta mucho que suceda algo así. ¿Por qué a nosotros? Es algo que duele mucho y que jamás olvidas. Muchas personas conocían a los operarios del proyecto que trabajaban en las gradas y en el tejado que se derrumbó. Además de las 2 víctimas mortales, hubo muchos heridos, entre ellos un grupo de chicos jóvenes que estaba ayudando en la construcción. El impacto fue enorme. La tragedia provocó una reacción inmediata entre los habitantes de la ciudad y el mundo del deporte. La gente quería respuestas. De no haberse hecho todo con tanta prisa, ¿se habría producido esa cadena de errores fatales? Un estudio independiente descubrió que se habían saltado varias normas, tanto de diseño como de seguridad. No hay grandes defectos en las estructuras de la cubierta ni de la grada. Está todo bien. El diseño es bueno y la ejecución es correcta. El verdadero problema aparece en la fase de construcción. No hay ninguna pieza que se sostenga por arte de magia. Hace falta pensarse bien el montaje de la estructura y preocuparse de que haya estabilidad en todos los puntos clave. El problema principal residía en los apoyos temporales de la cubierta y los voladizos. Como cualquier estructura en suspensión, la cubierta del estadio requería unos apoyos provisionales, conocidos como encofrados, hasta que se sostuviera ella misma. En este caso, se utilizaron abrazaderas en forma de cables tensores para mantener la estabilidad durante la construcción. Los primeros inconvenientes aparecieron cuando se retiraron los tensores de acero para que se pudiese trabajar simultáneamente en la cubierta y en las gradas inferiores. Esto afectó a la estabilidad y debilitó la estructura. Querían añadir los últimos retoques con la cubierta metálica del estadio todavía a medias. Para empeorar las cosas, los operarios no dejaban de añadir carga a una estructura incompleta y por tanto inestable. Mientras levantaban una cubierta inmensa sobre las gradas, decidieron colgar una pantalla de 3 toneladas en uno de los extremos de la plataforma suspendida, lo que provocó un contrapeso considerable. La cubierta se encontraba sometida a la carga adicional de una pantalla de televisión, varias pasarelas, revestimiento de chapa y 10 operarios. Resultó imposible que soportase todo ese peso mientras la terminaban. La falta de estabilidad combinada con una sobrecarga de grandes proporciones causó la deformación y rotura de los bastidores y terminó derrumbando la estructura completa. Estamos hablando de errores muy graves debidos a la falta de precaución y a las prisas injustificadas por terminar un estadio en unos plazos inasumibles. No hicieron lo que debían, se rompieron los tensores y se les vino abajo toda la estructura. Querían una cubierta magnífica y la consiguieron, pero por culpa de estos errores se derrumbó. La nueva sección del estadio se inauguró a principios de 2012, tras aprobarse un nuevo reglamento con medidas de seguridad más estrictas y normas más claras con respecto al uso de encofrados y otras estructuras temporales para prevenir futuros desastres. Muchos operarios estaban verdaderamente orgullosos de poder ayudar a su equipo local construyendo el nuevo estadio. Creían que era un sueño hecho realidad. Por supuesto, cuando se vino abajo la cubierta, también se desmoronaron sus sueños. Un famoso arquitecto me dijo una vez que los edificios se construyen 2 veces, una sobre el papel y otra de verdad. Si cometes errores sobre el papel, la realidad te juega malas pasadas, como ocurrió en Twente. Por culpa de las prisas, los ingenieros pasaron por alto medidas de seguridad fundamentales. Las fechas de entrega jamás tienen prioridad sobre la salud de los trabajadores.